Yanila, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenida otra vez. Muchas gracias, señora Tawichi. Muy gentil por permitirme llegar a su público tan importante, ¿no? Buenos días. Para recordar un poco a doña Nila, ella es uyunense, ha sido presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia, ASOFAN, y fue, o por lo menos presidió, la Comisión de la Verdad, que en marzo de este año entregó su informe sobre los hallazgos, sobre las investigaciones que hizo un grupo de personalidades notables, entre ellas nuestro buen amigo y desaparecido Edgar Huracán Ramírez. Doña Nila, mañana se recuerda 50 años del golpe del coronel Hugo Banzer Suárez, una fecha fatídica para el país, aunque días antes ya se había gestado este episodio en 1971 que derrocó al entonces presidente JJ Torres. ¿Qué hallazgos nuevos encontró la Comisión de la Verdad sobre esta fecha? Obviamente usted tiene toda la autoridad, decíamos al principio, porque también fue víctima de las dictaduras. Sí. Adelante, doña Nila. Una época muy dura de recordar, tanto desde el punto de vista o fundamentalmente por la represión, por la tortura, por la cantidad de compañeros, compañeras desaparecidas, presas, etcétera, sino también por el impacto económico y social que tuvo esa dictadura. Todas las dictaduras tienen un impacto y tienen una razón fundamental, ¿no es verdad?, que calca a todas estas. Un elemento central es estas dictaduras han sido llevadas prácticamente en toda la mitad del siglo anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, por una, reestructuración de los países que se habían, declarado victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos toma bajo su égida, como su propiedad, el continente americano, y tanto Latinoamérica como el Caribe como el traspatio más importante de la estabilidad de la égida del poder que tiene Estados Unidos. Define una doctrina en ese momento, utiliza la doctrina Monroe, de la mano de Truman, etcétera, que generan lo que se ha denominado, en realidad generan esa línea de conducta por la cual Estados Unidos se atribuye el derecho de intervenir en todo lugar, en todo país que considere que estaría en riesgo la seguridad de los países, pero particularmente adoptando como enemigo principal el mundo socialista. La Guerra Fría, que se muestra con mayor fuerza durante la época de los 50, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la época de los 50. Entonces, con esta lógica, no es verdad que es una lógica que cambia del enemigo que era el fascismo, el nazismo alemán, cambia a un enemigo que sería la Unión Soviética. Y por tanto, todo movimiento social que pensara mínimamente en una lógica socialista es considerado enemigo. Entonces, el golpe del 71, los golpes desde el 64 ya vienen de la mano de esta lógica. Sin embargo, hacia el 71 se había producido ya la revolución cubana, había sido expulsado Cuba de la OEA por presión de Estados Unidos, porque la consideraba aliada de la Unión Soviética. Y por ello mismo
va estructurando una doctrina. Estados Unidos estructura la doctrina de la seguridad nacional, por la cual la línea es militarizar a todos los países y gobiernos, porque era la única y la mejor manera de controlar a los movimientos sociales, sindicales, populares, partidos políticos, particularmente de izquierda, los marxistas, porque se consideraban enemigos y peligraba teóricamente la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, que es la que en bandera Banzer de la manera más atroz, como hemos visto, utiliza el ejército en todas sus facetas, incluyendo también ese momento un grupo paramilitar en el oriente, y con ello dan el golpe. Ese momento del golpe, como usted indicaba, entre Barrientos y Banzer se había producido al menos unos 4 o 5 golpes, entre medios que eran cortos algunos, más o menos largos otros, entre ellos Obando Candia, que es el momento de la guerrilla de Teoponte, y su orden de Obando Candia era ni presos ni heridos, todos deben ser muertos. Es decir, todos los guerrilleros no podían haber presos de la guerrilla, por más que se le entregaran, y como tal, en esa guerrilla murieron alrededor de 60 compañeros jóvenes. Era el momento de Obando. Y luego viene el golpe de Torres, que en realidad es un gobierno de un militar apoyado por el movimiento popular de ese momento. Es muy anecdótico lo que ocurrió, pero evidentemente era un gobierno populista. Y en los 10 meses de gestión, cerca de 10 meses de gestión del general Torres, se organiza la Asamblea de Pueblo, se reorganizan los sindicatos, partidos que anteriormente estaban ilegalizados. Entonces el golpe de Banzer tiene ese momento histórico y la connotación, es decir, una etapa de Torres con una fuerte organización popular, una fuerte reestructuración de sindicatos. La Central Obrera era un bastión muy importante, una fuerte reorganización también universitaria. En ese momento la universidad era un ámbito de debate, de discusión, de formación de, ciudadanos, y se entendía de ciudadanos no solamente la formación de buenos profesionales, sino al mismo tiempo de ciudadanos que construyan el país, no que lo destruyan. La universidad se declara popular, antiimperialista, democrática, y por tanto jamás podría salir en contra del pueblo. Al contrario, es decir, la revolución universitaria lleva a la articulación con la población. En esas circunstancias viene el golpe de Banzer, y su objetivo central fue destruir. Por eso mismo es que cierra las universidades, estuvieron cerradas más de un año, fueron perseguidos docentes, estudiantes, los sindicatos son ilegalizados, partidos políticos, y se viene una etapa de persecución muy sañuda a todos los grupos. La iglesia tercermundista, que tenía un papel muy importante, muy interesante, eran de laicos y religiosos que volcaron la cabeza, y muchos de ellos entraron a trabajar a fábricas, trabajaban, no es que hacían solamente el dogma religioso, sino que trabajaban, eran obreros, se metieron en las minas, estuvieron trabajando el concepto, es decir, era una iglesia popular que discrepaba de alguna manera de la iglesia jerárquica de acá, de los países, pero tenía una raigambre muy importante, es decir, es el momento de la iglesia latinoamericana. El golpe entonces no mide pues nada, y por eso también es que son muchos los religiosos y laicos de la iglesia católica, pero también de otras iglesias, la metodista, por ejemplo, que también hizo la revolución, logró una revolución dentro de la iglesia metodista,
tenía una orientación, es decir, creo que la jerarquía era fundamentalmente norteamericana, y transforman en una iglesia metodista boliviana y luego aymara, ¿no? En el transcurso del tiempo. Y precisamente doña Nila, en esa participación en los movimientos sociales, en los movimientos populares, una de las principales víctimas fue el padre Mauricio Lefebvre, ¿no? Y ¿Sí? creo que hay que recordar ese momento. Había salido él la tarde del 21 de octubre, más o menos a las 5, ya había vuelto a casa, o había vuelto en forma ya de cadáver, la primera víctima del golpe, una de las primeras víctimas del golpe. ¿Qué recordamos de Mauricio Lefebvre a propósito de este recuerdo que usted hace de la participación de grupos religiosos en los movimientos populares? Sí, no, es cierto, o sea, durante la época de la dictadura fueron fueron muchos los religiosos y religiosas de base que fueron apresados. Algunos de ellos, sobre todo una religiosa, Mary Harding, norteamericana de origen merinol, que la torturaron, y bueno, Estados Unidos no la quiso proteger ni llevar, pero finalmente fue trasladada, se fue a su país, a Estados Unidos, pero muy en desmedro y rechazo. Creo que la iglesia Merinol hizo las gestiones, pero para decir una imagen. Es el tiempo también de la dictadura de Banzer, que se toma algunos conventos, uno de ellos era de las Lauritas, que la rodearon, la ametrallaron, ahí cayó un compañero, Elena del ELN, fueron apresados otros, y la población, aunque había rodeado el convento, fueron igualmente perseguidos, ametrallados hasta poder entrar, y se entraron a conventos e iglesias. Entonces, el primer día, sí, el 21 de agosto, que el 19 ya empieza en Santa Cruz, días antes, pero el 19 es el punto fuerte en Santa Cruz, el 20 cae Oruro, Cochabamba, pero había una gran movilización minera y popular, y el 21 acá. Entonces el 21 también se organiza la resistencia acá, pero el pueblo estaba mal digamos, no estaba entrenado, pero además no había armas, pero se hace la defensa de varios lugares, entre ellos la Icacota, que es un punto estratégico, porque desde la Icacota en ese momento se dominaba muy bien todo el sector de Sopocachi, la universidad, Sí. Hacia Río Abajo, hacia la zona sur, hacia Miraflores, y como no habían edificios altos, entonces era un punto estratégico militarmente, ¿no? Es decir, de control. Es ahí donde se libra el enfrentamiento más fuerte, y en la tarde se seguía manteniendo, porque la Icacota más o menos se debe abandonar. Ahí cayeron algunos compañeros, como hasta mediodía, a las 2 de la tarde. En este interín, Mauricio Lefebvre, que era decano de la Facultad de Sociología, que él la funda, la estructura, había salido con su movilidad también, y detrás del Ministerio de Gobierno, que es el actual, sigue siendo el mismo, yendo a socorrer a unos heridos que habían allá. Él es herido, y bueno, en realidad lo matan allá. Es desangrado, se muere desangrado. Un médico que vivía cerca, el doctor Pinto, fue a socorrerlo, y lo ametrallaron a él también, o sea que quedó también tirado en la avenida, ahí en la Capitán Ravelo, a ese nivel, de tal manera que él fue un testigo de la muerte de Lefebvre, porque ya cuando el doctor Pinto se pudo mover, arrastrarse, tuvo que esperar que sea de noche para que no lo vean. Ya Lefebvre había fallecido, ¿no? Y como tal, bueno, fueron muchos los fallecidos ese día, pero también es cierto que la población se había terminado organizando, y hubo resistencia hasta en la noche.
Sin embargo, ya los tanques del cuartel Viacha fueron bajando y destruyendo barricadas, ametrallando, de tal manera que fue un día muy, muy denso, muy, muy duro, de resistencia popular, de organización popular, pero también de fallecidos varios. Al día siguiente, y subsiguiente, la universidad también convocó asamblea y bueno, habían tomado ya la universidad, tomaron la universidad, asaltaron la universidad, ya la Facultad de Medicina también fue asaltada y los muchachos pudieron escapar por el río, pero el Monobloc ahí tomaron presos a una cantidad importante de compañeras, compañeros, y que fue a partir de ahí una represión y al mismo tiempo una captura de toda la gente que aparecía mínimamente sospechosa, ¿no? Y si era universitario, si era religioso de base, si era dirigente sindical, si era obrero, bueno, todos eran pasibles a ser detenidos. Pero no era una detención fácil, ¿no es verdad? Sino que eran con muchos golpes, con muertos, con torturas, actitud que fue a lo largo de la historia de esa dictadura. Tenemos más de 40 desaparecidos, muchos más de 60 desaparecidos en esa época, en la época de la dictadura. Tenemos cerca de 800 mujeres entre detenidas, perseguidas, y de varones, pues por lo menos asciende a más de 5.000, 6.000. No, los números son muy altos de los que más o menos se puede conseguir en números y nombres, porque en realidad hay mucha gente anónima que lo mismo ha tenido que salir perseguida y bueno, tratando de cuidar la integridad personal. Doña Entonces Nila, es una época también, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el trasfondo? Era no solamente esta lógica de Estados Unidos de tener el espacio, el territorio, su traspatio seguro para no solamente cuidar sus negocios, sino también para mantener un dominio, imponerse frente a los países europeos, ¿no es verdad?, que salían de la Segunda Guerra y transformarse en lo que Estados Unidos quería, ¿no es verdad?, imponerse como el mayordomo de todo el mundo en cuanto a seguridad como a negocios. Entonces, el gobierno de Banzer significa también un enorme endeudamiento del país, a pesar de que es la época en que hay un ingreso económico alto porque sube el precio del estaño, de los minerales y también en su momento del gas, del petróleo. Es un momento en que hay una guerra también en el Medio Oriente, una decisión de los países árabes productores de petróleo en un boicot, es decir, una exigencia en los precios, con lo cual suben los precios del petróleo. Pero Bolivia no lo hace porque está respondiendo a la lógica de los Estados Unidos. Hay un momento, el 74, que decide el gobierno, lanza algunas leyes por las cuales se permite la importación fácil, sin mayor restricción, de productos alimenticios, industriales, etc. El costo de vida aumenta y se decide, pero al mismo tiempo el congelamiento de salario y por tanto el congelamiento de los precios agrícolas, es decir, los campesinos no podían subir el precio y a pesar de que había subido los precios tan altos a nivel nacional. Hay un primer momento de protesta de los campesinos y tenemos la masacre de Epizana y Tolata en Cochabamba, que es producto de esto, ¿no? Es decir, de ahí mueren muchos compañeros, compañeras en Epizana y Tolata. Y es el momento también de quiebre de una suerte de alianza que había
engendrado el señor Barrientos, el general Barrientos, una alianza militar campesina, ahí se rompe por una parte. Ya los centros mineros estaban militarizados, tomados, ya había muchos dirigentes que habían sido presos, muertos algunos, y bueno, ¿por qué no forman parte de esa cantidad de gente que además eran tomados presos y eran, digamos, enviados a lugares de confinamiento, como ha sido el Alto Madidi, donde pues, los dejaban ahí, les socorrían con alimentos 1 o 2 veces por semana, y bueno, en el monte, o en Coati, donde también estuvieron presos muchos, es decir, y a los dirigentes sindicales, políticos más peligrosos a criterio de ellos y que era posible que se escapara, porque es cierto, de Alto Madidi y de Coati lograron fugar los compañeros, los enviaron a un centro en Chile, en Talcahuano, que era un lugar, era el tiempo ya del Plan Cóndor, Claro. ¿de verdad? Y en el Plan Cóndor permitía no solamente el traslado de gente, como ha sido ese caso, es decir, el traslado de presos. Intercambio de presos, ¿no? Como el caso de Argentina. Claro, estando presos a centros de reclusión en Chile, ¿no es verdad? Y esa era la lógica. El Plan Cóndor no se limita a digamos, un intercambio de información, sino también permite y admitió la presencia de agentes represores en Bolivia, o digamos argentinos en Bolivia, o acciones digamos de esa magnitud fuera del territorio de los países que formaban el Plan Cóndor, que eran los países del Cono Sur, incluyendo Bolivia y Brasil. Es el tiempo, reitero, del traslado, es decir, de la presencia de la represión argentina acá en julio del 76. En realidad, el Plan Cóndor ya se va armando desde el 73. El 75 se hace la primera reunión. Ya Pinochet había trabajado desde el 73, pero el 75 se constituye el Plan Cóndor. Y el 76 ya tiene una presencia muy evidente, muy fuerte, acá en Bolivia, ¿no? Y en todos los países. El 76 ya me tomaron preso, yo soy testigo de que también vinieron parte de la represión argentina a interrogarlos, ¿no es verdad? Y Bolivia entregó a la Argentina por lo menos 6, 7 personas, todas excepto la niña, 6 desaparecidos. Entre el grupo entregó a una niña de 14 meses, que se la recuperó de manos de uno de los jefes de Automotores Orletti, que era un centro de represión. Después Carla Rutilo, ¿no? De Carla Rutilo está hablando. Carlita Rutilo, sí, Carlita Rutilo, ¿no? Era hija de Graciela Rutilo. Así es. Y bueno, los otros compañeros 6 han sido desaparecidos, ¿no? Están desaparecidos. Doña Anila, usted también perdió a su esposo, a su compañero, y creo que por eso decíamos que usted tiene toda la autoridad para contar esta historia trágica del país. Sin embargo, años posteriores han ido repitiéndose los hechos y ahora, ¿usted cree que se ha reparado el golpe del 71 a favor de las víctimas? No, de ninguna manera. En realidad en Bolivia no se han hecho los juicios de responsabilidades a ninguno, excepto García Meza, pero García Meza, entre los juicios que se hacen, está el tema de la Harrington, es decir, la masacre de la calle Harrington, donde los ejecutan a 6 compañeros milistas de ese momento, que era el MIR combativo revolucionario de ese momento, el 81. A García Meza se le hace el juicio por esa masacre, pero no por los desaparecidos, claro, no por los torturados, o sea, ha quedado impune en ese sentido.
Así es. No hay una actitud del Estado frente a aquello, excepto para los familiares, o bueno, parece el grupo de la Harrington. No se ha hecho el juicio avance, y recordamos que cuando se empezó a hacer el juicio, vino el golpe de Natush Bush y luego el golpe de García Meza y lo matan a Marcelo Quiroga, que era uno de los que estaba en calidad de diputado y fue uno de los que abanderó el juicio de responsabilidades. Viene el golpe de García Meza y lo matan. Y ahora cuando ya como Comisión de la Verdad hicimos la investigación de la documentación, no hay un solo documento, no hemos encontrado un solo documento en el archivo del Congreso, del Poder Legislativo. Si recordamos, meses antes del golpe de García Meza, Arce Gómez también asaltó el Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno tenía la documentación que pues referente a toda la etapa de Barrientos y particularmente de Banzer y la de Natush Bush, que había sido golpes anteriores. Arce Gómez asalta el Ministerio de Gobierno, se lleva toda la documentación, de tal manera que para nosotros como Comisión de la Verdad no teníamos la documentación del Ministerio de Gobierno, no había ninguna documentación, no hay más que un folder pequeñísimo entre los archivos y en la biblioteca de la vicepresidencia no hay. Así es. De tal suerte que prácticamente todo el alegato que se hizo para el juicio de responsabilidades ha desaparecido. Ya como Comisión de la Verdad, en los últimos meses logramos encontrar la documentación que a duras penas nos permitieron entrar al ejército. De hecho, decirle que es la única comisión que logró por lo menos desarchivar parte de documentos del ejército, pero bueno, fue muy poco el tiempo que nos dieron para trabajar, y bueno, luego vino ya el golpe último, de tal manera que no logramos avanzar más. Sin embargo, el material que hemos logrado conseguir es muy importante. A propósito, sí. De esto último que dice, ya estamos con el tiempo bajo presión, doña Nila. Acaba el Grupo Internacional de Expertos de emitir su informe respecto a los sucesos de 2019. Usted en una anterior entrevista ha considerado que se trata de un golpe. Los hechos después develados, confirmados por el GIEI, demuestran que hubo masacres, ejecuciones extrajudiciales, muy comparables a los sucesos que han causado dolor en el país durante las dictaduras. También hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué criterio tiene respecto de este informe? No, yo creo que es un informe altamente apreciable, digamos, importante, porque no solamente viene de un grupo de expertos que es absolutamente independiente, y al mismo tiempo muy serio, porque hace observaciones a todos, pero ciertamente devela que ha habido una intromisión, una presencia del ejército en la definición, una actitud negligente, absolutamente negligente, para decir de una manera suave respecto de la policía, porque no era negligente, sino simplemente no realizó ninguna de las funciones que tenía, al contrario, ¿no? La policía se alineó en una lógica golpista, y bueno, el ejército hizo su tarea, ¿no? Hizo la tarea que está encomendada en la guerra sucia, es decir, matar, como lo han hecho, como una copia, lastimosamente, de momentos que se repiten, ¿no es cierto?, desde años anteriores. Es decir, el 71 también hubo elementos como este, ¿no?, parecido. La duda que yo tengo es esa, ¿no? Es decir, en qué medida nosotros los antiguos, los viejos,
no hemos sido capaces de transmitir la magnitud de lo que significa un golpe, lo cruento que significa, el cómo evitar hacer eco de semejante barbaridad, permitir que se repita la historia de esta manera. Y por ello mismo es tan importante que el Estado reconozca, yo aprecio la actitud del presidente, que en su locución pide perdón. Así es. Yo creo que es no solamente una obligación, sino que es una obligación del Estado, pero también es obligación hacer el que se llama el juicio de responsabilidades, lo cual no libera de ninguna manera a los autores intelectuales y a los autores materiales, ¿no es verdad? Puede ser que la señora Áñez seguramente no ha pensado en lo que estaba haciendo, pero firmó pues decretos, ¿no es verdad? Claro. Y fue pasible, no es que la agresividad fuera un día, fueron días persistentes. La gente tenía miedo en lo que iba a pasar, había una inseguridad absoluta, y entonces a nombre de que uno era marxista o supuestamente marxista o que era indígena, etcétera, bueno, era reprimido. Y todos recordamos que en ese tiempo, ha habido muchísimo de control incluso de los medios de comunicación, las redes eran absolutamente controladas, pero obviamente se admitía las redes estas que vienen por medios virtuales, una cantidad de mentiras, de agresiones, pero al mismo tiempo el control de los teléfonos o de los celulares que podían estar transmitiendo, enviando mensajes contrarios al gobierno. Muy bien. Entonces, todo ese elemento no debería volver a ocurrir y sin embargo ocurrir. Entonces nos trae una tarea muy importante hoy. El Estado tiene la obligación hoy de recuperar esa historia para que nunca más vuelva a ocurrir y recuperar todas las historias, porque toda la gente, todas las personas que han perdido familiares, que hoy todavía hay desaparecidos desde los años 60, para decirlo más cercano, deben ser reparados integralmente, no significa económicamente. De verdad, necesitamos saber qué ha pasado y que al mismo tiempo se haga el juicio, se haga el juicio y el castigo, de tal manera que el Estado cumpla el papel de protector y al mismo tiempo de garante de la seguridad de las personas. Ojalá sea así, doña Nila, sí. Ojalá, esperemos que las investigaciones puedan dar con los responsables. Hay recomendaciones claras del GIEI y cierto, lo que hay que hacer en adelante es evitar que ocurra, evitar la repetición, como se ha dicho, y generar más conciencia en la juventud. Usted hace un mea culpa al decir quizás los viejos no han hecho mucho por generar conciencia y explicar de qué finalmente se trataban los golpes. Un periodista decía el otro día en La Razón, golpes eran los del antes, en alusión a la situación crítica que ha sufrido el país en 2019. Doña Nila, le agradecemos mucho, le expresamos otra vez nuestros sentimientos de solidaridad por cómo usted también fue víctima del golpe de Hugo Banzer Suárez. Mañana se recuerdan 50 años de esa masacre sangrienta del 71. Será hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias, a su orden siempre. Muchas gracias, muy gentil.